Buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo a la conferencia de esta tarde. Tenemos la gran suerte de que nos acompañe en la tarde de hoy. Le estamos muy agradecidos a Nicolás Jouve de la Barreda, que es doctor en Ciencias Biológicas y ha sido catedrático de Genética en la Universidad de Alcalá de Henares. Leyendo su currículum y en el ámbito académico, seguramente la gente destacaría de él que posee 6 sexenios de investigación, que lleva más de 50 años de docencia, que ha dirigido 20 tesis doctorales, que ha presidido la Sociedad Española de Genética, así como premios, cargos directivos, miembro de sociedades científicas y comités editoriales, que ha participado en numerosos proyectos de investigación con temáticas como la genética, la citogenética, la mejora de plantas. También en el ámbito académico destacaría y se mencionaría que tiene cerca de 200 publicaciones, tanto en el ámbito puramente de la genética como en el ámbito de la bioética. Pero tras la lectura de su currículum, a mí lo que me gustaría destacar, y entiendo que para vosotros que todavía no estáis metidos en el mundo de la investigación, pues cosas como tener 6 sexenios o tener determinados premios o haber ocupado determinados cargos directivos puede que no os llame la atención. Pero sí que os llamará la atención seguramente algo que para mí es algo inusual en la gente académica, porque encontrarse gente con 6 sexenios no es tan difícil, aunque es muy meritorio, no es tan infrecuente. Pero de su trayectoria a mí me llama la atención, por sí ser algo más inusual y más curioso para el público en general, es su participación tremendamente activa en medios de comunicación. Me llama la atención que una persona que tiene tanto trabajo de investigación y de docencia se preste también a estar en televisión, a estar en radio, a dar conferencias, a estar en mesas redondas. Y a mí eso me parece muy loable porque es una manera de acercar su conocimiento a la sociedad, es una manera de abordar a todo el mundo, ¿no? Porque probablemente muchos catedráticos solo traten con gente que tiene su nivel de conocimiento, pero eso de participar en la radio y en la televisión está muy bien porque te abres a más interlocutores y no prejuzgas, ¿no?, a quien te escucha por temor a que no te entienda. Entonces, eso la verdad es que me ha gustado mucho de él y me ha parecido muy interesante. Está por supuestamente sobradamente cualificado para presentarnos hoy a un médico genetista francés que fue Jérôme Lejeune, que se le conoce sobre todo por haber sido codescubridor de la trisomía 21, si no me equivoco, en 1958. Este médico creo que vivió de 1926 a 1994. Aparte de ser conocido por el descubrimiento de la trisomía 21, es decir, el síndrome de Down, destacó a lo largo de su vida y es muy conocido a día de hoy por todas sus iniciativas en defensa de la vida, algo que comparte, por cierto, con el profesor Jouve. Y una cosa que he descubierto hoy que no la sabía es que el rey Balduino de Bélgica, antes de abstenerse para votar, bueno, se abstuvo, incluso cesó como monarca para no tener que votar la ley del aborto, antes de tomar esa decisión le pidió asesoramiento a Jérôme Lejeune, le recibió a finales de los años 80 en Bélgica y le pidió consulta a él, no sé qué hablarían, pero vamos, seguramente el rey ya tenía tomada la decisión, pero le pidió consultas. Me ha parecido un dato muy curioso. Tras lo cual, bueno, como todos a lo mejor, bueno, todos o la mayoría saben, el rey, para no tener que firmar esa ley, se abstuvo como monarca durante, creo que fueron 24 horas. Hubo 24 horas que Bélgica no tuvo jefe del Estado porque él, por convicciones personales, el que no pudo tener hijos, se negó a firmar esa ley. Entonces, bueno, tanto el ponente que hoy tenemos como la persona de la cual nos van a hablar son ambas personas pues con una trayectoria vital apasionante y, bueno, no tengo yo nada más que decir, espero que aprovechéis de la conferencia. Muy bien. Pues, muchísimas gracias, Pablo, por esta presentación tan amable que me has hecho y doy las gracias a Sara Gallardo que me ha invitado y a todos los asistentes. Espero que la charla os sea de utilidad, porque la persona de la que vamos a hablar, que es el profesor Jérôme Lejeune, pues realmente es un buen modelo, un buen ejemplo de lo que debe ser, de lo que es
un buen médico. Entonces, como muchos estáis implicados en el ramo del sanitario o en el ámbito de la sanidad, pues yo creo que debéis de fijaros especialmente en esta persona. Como muy bien os acaba de explicar, pues el profesor Jérôme Lejeune efectivamente él fue un médico, pero fue además genetista, un científico realmente. Fue profesor de genética también en la Sorbona, en París, y fue también un gran digamos, defensor de la vida, pero sobre todo también fue un gran cristiano, quería decir, ¿no? Es decir, sus principios morales los ponía por delante de prácticamente de todo. Entonces voy a comentaros brevemente, porque no disponemos, vamos, el tiempo está limitado, a las 7 tenemos que terminar forzosamente, de modo que procuraré daros unas cuantas pinceladas de lo importante de la figura del profesor. Lo he distribuido en varios apartados. Voy a daros unos pequeños datos biográficos muy rápidos. Veremos algunas imágenes también. Vamos a ver un trocito de un vídeo muy interesante y luego comentaremos un poco cuál es la trascendencia de su trabajo, qué es lo que él realmente defendió, que es la vida de los más pequeños, especialmente en su tarea como médico de los niños con síndrome de Down, su pasión por la defensa de la vida y luego pues otra serie de circunstancias que ahora iremos viendo. Bueno, los datos biográficos tienen menor interés, si queréis. Como muy bien nos acaban de decir, pues nació en el año 26, murió en el año 1994, relativamente joven, era un fumador empedernido. Lo digo para invitar a los que tenéis esa mala costumbre, que procuréis, porque la vida se acorta, ¿sabéis?, con el humo del tabaco. Y el profesor Lejeune, quizá uno de los defectillos que se le podrían achacar es que era un demasiado fumador y realmente pues murió con un cáncer de pulmón. Bueno, él fue doctorado en medicina en el año 51, en el año 52 se casó, ahora veremos un poco algunas frases de su mujer también. Comenzó a trabajar en el Centro Nacional de la Investigación Científica en París, bajo la dirección de un médico, el doctor Raymond Turpin, con el cual luego desarrolló su tarea de investigador en relación con el descubrimiento fundamental de su trabajo, que fue la causa del síndrome de Down, la trisomía 21. Ha sido quizá por ese descubrimiento, que fue francamente importante, pues fue merecedoramente ganador de muchos premios y de muchas, digamos, nombramientos, como pueden ser pues de doctor honoris causa o también pues académico de la Academia del Instituto Francés, de la Academia de Ciencias, de Morales y Políticas, e incluso pues fue nombrado, y esto ya en su etapa última, pues presidente de la Pontificia Academia para la Vida, aunque no la llegó a disfrutar porque realmente el nombramiento fue 3 meses antes de su fallecimiento. Pero vamos a empezar por poner algunas imágenes. Aquí tenéis, por ejemplo, el profesor Lejeune, el que está con el circulito amarillo, con el grupo de trabajo del doctor Turpin, que es el que está en el centro, en la fila de abajo. Y también he señalado ahí el nombre de Marie Gauthier, de la doctora Gauthier, porque con ella y con el doctor Turpin firmaron el trabajo, un trabajo importante, en el que se describía por primera vez la causa del síndrome de Down. Realmente la causa del síndrome de Down es muy curioso, porque la historia empieza justo cuando en el año 56 un investigador chino, lo veis aquí en la fotografía, Yue-Jin Chio, trabajando en Zaragoza, aquí en España, descubrió que los cromosomas humanos eran 46 y no 48, como se había venido diciendo en trabajos anteriores. Él, el doctor Chio, junto con el doctor Levan, un sueco, fueron los que publicaron en el año 56, que el número de cromosomas es de 46 y no de 48. Al llegar a las manos este trabajo del doctor Lejeune, pues le vino una especie de chispa de pensar, ¿no podrá tener algo que ver el número de cromosomas con el síndrome que caracteriza a los niños que tienen esas alteraciones que llamamos síndrome de Down? Y empezó a trabajar junto con la doctora Gauthier
precisamente ella era una bióloga celular que lo que hacía era cultivos celulares, pues con biopsias y con cultivos celulares a partir de muestras de estos niños, llegó a hacer unas preparaciones microscópicas preciosas en las cuales descubrió que estos niños en vez de 46 cromosomas tenían 47. Y con un trabajo muy meticuloso, ordenando los cromosomas, haciendo lo que se llama el cariotipo, que es poniendo las parejas de cromosomas del 1 al 23, de los dos parentales, el paterno-materno, juntos, vio que del cromosoma 21, uno de los más pequeñitos, en vez de 2 ejemplares había 3. Inmediatamente este descubrimiento pues, lo publicó, junto con Gautier, como he dicho, y con Turpin, su director de trabajo. Además, se aceleraron un poquito y el trabajo realmente tiene algunos defectos, pero es que quisieron correr porque se enteraron de que al mismo tiempo un grupo de investigación británico estaban detrás de ello y a punto también de publicar. Pero, en fin, ellos se adelantaron y el primer firmante fue Jérôme Lejeune, que fue el que hizo la descripción cariotípica. Este fue el gran descubrimiento de su vida. En el año 62, pues gracias a ese descubrimiento empezaron a lloverle pues, premios y agasajos. Le hicieron un académico, como he dicho antes, y por ejemplo recibió del presidente Kennedy de los Estados Unidos en ese momento, en el año 62, pues recibió el premio Kennedy, que era una personalidad destacada en el mundo de la ciencia, ¿no? Ahí le vemos recogiendo el premio. Vamos a ver algo sobre sus principios morales, porque me parece importante ya entrar de lleno en ese punto. Bueno, no solamente tenía una altísima categoría como médico y como científico en el campo de la genética, sino que fue además una persona excepcional. Mientras aumentaba en su investigación, pues continuó, por supuesto, atendiendo casos en el Hospital Infantil de París, casos, digamos, de niños con síndrome de Down, y estaba siempre al frente del cuidado de sus pequeños pacientes. Bueno, tras el descubrimiento de la causa del síndrome de Down, dedicó buena parte de su trabajo y de sus esfuerzos a devolver o a tratar de devolver la dignidad a estos niños a los que despectivamente se les llamaba mongólicos. Él pensó que eso era un término despreciativo y que casi rayaba un poquito en el racismo. Y era un poco derivado de la facies que tienen estos niños, como dicen, los ojos rasgados, y aparte de otra serie de características, ¿no? Pues de pequeñita estatura, son niños que tienen un cierto retraso y tienen también un desarrollo lento, tienen algunos problemas cardíacos, hay un síndrome muy característico, pero nadie sabía al principio de dónde procedía todo ese conjunto de alteraciones que de alguna manera pues constituyen un cuadro patológico, podríamos decir, aunque a él mismo también le repugnaba hablar de patología, ¿no? Considerar el síndrome de Down como una patología. Lo cierto es que él descubre que lo que tienen en común todas estas personas que tienen el síndrome de Down es que tienen un cromosoma de más. Hoy sabemos que no es solamente un cromosoma, sino que también, bueno, sabemos que hay niños que tienen y personas que tienen un cromosoma de más, un cromosoma 21, pero también hay otro tipo de síndrome de Down, que es una translocación que se llama, un trocito del cromosoma 21 que se ha desplazado, se ha unido al cromosoma 14 y también tiene una caracterización muy parecida al síndrome de Down, aunque no es tan grave, pero sí tiene un problema y es que se hereda, al estar translocado, se hereda al 50% de los descendientes. Un síndrome de Down con trisomía 21 no se hereda. Esta era una de las cuestiones, además, es decir, no es una enfermedad que se pudiera, por ejemplo, erradicar a base de pues evitar que estos niños tuvieran descendencia, diciéndolo así de la manera más suave posible, ¿no? Pero, sin embargo, esto era una idea que caló pronto en el ambiente, como veremos ahora. Porque el doctor Lejeune lo que quiso con su descubrimiento era inmediatamente ponerse a trabajar en el remedio de ese cuadro, de ese síndrome, ¿no? Bueno, si sabemos que es que hay un cromosoma de más, es posible que haya una expresión excesiva de los genes que haya en ese cromosoma de más. Y, por lo tanto, el remedio del síndrome del cuadro clínico podría venir por procurar moderar o reducir la expresión de esa sobredosis génica que tienen. Y esa es la línea de investigación que él trazó y es la línea de investigación que se está siguiendo hoy en día en la fundación que él crea, en
prácticamente cuando ya se estaba muriendo, pues decidió crear una fundación. Esta fundación hoy en día tiene una gran actividad, está en París y además tiene sedes ya en Italia, en Washington y en España, en Madrid. Bueno, la cuestión está en que, desgraciadamente, el descubrimiento de Jérôme Lejeune, en vez de estimular la investigación para procurar paliar esos efectos que podría tener esa sobreexpresión del cromosoma extra, pues sirvió para poner a prueba unas técnicas que permitían detectar la trisomía 21 incluso durante el embarazo. Es lo que hoy conocemos como diagnóstico genético prenatal. De tal manera que si se detectaba durante el embarazo, se pudiera incluso proceder al aborto directamente. Evidentemente esto a él le horrorizó. Pensar que su descubrimiento iba justamente en la dirección contraria a la que él había pensado. Es decir, no iba a servir para remediar problemas, sino para eliminar a estos niños. En ese momento, esto fue a finales de los años 50, bueno, los años 60 ya prácticamente, se empieza a hablar del aborto como una corriente, y en los años 68 son los años que todos conocéis, de la revolución de mayo del 68, donde se empieza también a utilizar y a expandir la píldora anticonceptiva y donde empiezan a surgir también las corrientes feministas y las corrientes proabortistas. Evidentemente, esto a él le horrorizó ese tipo de deriva de lo que él había descubierto. Y entonces se puso al frente de justo la defensa de los niños y promovió campañas a favor de la vida. De hecho, él creó, por ejemplo, una asociación que hoy en día es la más poderosa probablemente provida en Francia, que es Laissez-les vivre, ¿no? Dejarles vivir, y algunas otras asociaciones parecidas. Su hija, Clara Lejeune, que la veis aquí en la fotografía, ha escrito una biografía que os recomiendo muy bonita sobre su padre, La dicha de vivir, como veis ahí, en la cual nos explica muchas cosas y nos da las claves un poco del sentir de su padre. Él decía que él defendía la vida de los niños por dignidad y como médico, no tanto por sus principios morales o religiosos, pero que también, ¿no? Es decir, pero que anteponía sobre todo la idea suya como defensor de la vida por el juramento hipocrático. En relación con esto, y antes de seguir, pues ahora vamos a hacer un pequeño paréntesis para ponernos una película, cuando... Pablo, no... Lo que hemos visto es un trozo de una película biográfica del doctor Lejeune, que la ha editado la Fundación Jérôme Lejeune. La podéis encontrar si alguno lo desea. Es muy rica en detalles y en todo lo que supone la biografía del doctor. Lo cierto es que, como habéis visto, esa especie de cataclismo que supuso el oponerse a la tendencia que en ese momento en el Instituto Nacional de la Salud de los Estados Unidos ya estaba en marcha hacia la aprobación del aborto, pues le supuso la retirada prácticamente de no solo la palabra de muchos de sus colegas, sino de muchas más cosas, porque le retiraron también subvenciones, le retiraron también pues el favor y la amistad incluso de personas o de médicos que él había tenido, una gran relación con ellos. Fue acusado de querer imponer su fe católica en el ámbito de la ciencia. Pero repito, la idea del doctor Lejeune, él no defendía tanto a los niños porque la razón y la fe le obligaran o le llevaran a esa postura, ética de defender la vida humana, sino sobre todo por sus convicciones como médico. Como dice un demógrafo luterano, Pierre Cheyny, vamos a ver ahora aquí alguna imagen de esta. Estas son unas imágenes que ya han sido referidas en la película, por lo cual voy a pasarlas un poco por alto. Aquí está. El señor Pierre Cheyny fue porque ya falleció, fue un historiador y un demógrafo de gran importancia en Francia, era también miembro del Instituto de Francia, y él decía
en una sentida semblanza del homenaje del doctor Jérôme Lejeune, justo al día siguiente de su fallecimiento, el 4 de abril del año 1994, estas frases que ven aquí, ¿no? Decía: más impresionante y más honrosos aún que los títulos que recibió son aquellos de los que fue privado en castigo a su rechazo de los horrores contemporáneos. También decía: no podía soportar la matanza de los inocentes, el aborto le causaba horror. Creía, antes incluso de tener la prueba irrefutable, que un embrión humano es ya un hombre y que su eliminación es un homicidio, que esta libertad que se toma el fuerte sobre el débil amenaza la supervivencia de la especie y, lo que es más grave aún, de su alma. Era un sabio inmenso, más aún un médico cristiano y un santo. Quiero decir que Pierre Cheyny no era precisamente creyente católico y, por lo tanto, sus palabras pues, realmente tienen quizás doble mérito. Pero hay una de las cosas que dice aquí el señor Cheyny que yo quería resaltar, porque dice: incluso antes de tener la prueba irrefutable, es decir, el profesor Lejeune estaba defendiendo la vida en un momento en que todavía la genética no se había desarrollado como con los conocimientos que tenemos hoy en día. En ese momento, hacía nada más, cuando se descubre la trisomía 21, que fue en el año 59, hacía apenas 15 años, 15 nada más, que se había descubierto que la molécula de la doble hélice, el ADN, es la molécula de la vida, la molécula de los genes. Y como hemos dicho, hacía nada más que 3 años que se sabía cuál era el número de cromosomas. No se sabía todavía ni siquiera cuál era el código genético, cómo se expresan los genes. Pero Lejeune tenía la intuición de que ya en el momento de la fecundación, cuando se constituye la identidad genética, al fusionarse las cargas genéticas paterna y materna, la unión de los gametos, ya estaba definido el proyecto, por así decirlo, del edificio humano, de la vida humana. Y él defendía que eso ya era una vida humana y que ya era un hombre. Él estaba convencido de que no era un embrión en aquel momento, no se había desarrollado prácticamente, estaba empezando en el año 78, aparecen las técnicas de fecundación in vitro y por lo tanto no se había visto ni siquiera un embrión, pero él decía que un embrión no es un amasijo de células. Y esto fue lo que le llevó a defender su posición. Y además, pues en esa defensa, vamos a pasar un poco por alto algunas imágenes, esa defensa se basaba en 3 convicciones. Él tenía 3 convicciones fundamentalmente. Primera, si la información de los genes está en el ADN, la clave para entender cuándo se produce el inicio de la vida de un nuevo ser humano es la constitución de la información genética de la que va a depender ese ser humano, cada nuevo ser. Es decir, la fecundación. El inicio de la vida es la fecundación. No había ninguna prueba en ese momento todavía, repito, de que de una manera taxativa la fusión de los gametos daban lugar a un nuevo individuo de una nueva vida humana, pero él ya intuía que cuando se constituía la información genética estaba ya definido todo el programa genético de desarrollo que iba a venir después. La segunda convicción era que si la información genética del ser humano está repartida en 23 pares de cromosomas, evidentemente si hay un par de cromosomas que está, digamos, alterado y en vez de 2 cromosomas hay 3, eso debe de suponer un desequilibrio genético. Y entonces asoció esa idea a lo que les pasa a los niños con el síndrome de Down. Evidentemente, el desequilibrio genético de tener una carga extra de todos los genes que están en el cromosoma 21 debería de tener influencias en el fenotipo, en el desarrollo y en todo lo que son las características de ese síndrome. Y la tercera de las convicciones era la lógica, ¿no? Lo que se debe hacer es tratar de compensar o reequilibrar la expresión de los genes del cromosoma de más. Y esa era su idea de futuro a desarrollar en la investigación. Pero, repito, le retiraron prácticamente todos los fondos de proyectos de investigación y no pudo continuar más que voluntariosamente, con los medios mínimos que pudo disponer, seguir haciendo investigación y sobre todo haciendo la praxis médica al cuidado de los niños con síndrome y defenderles
frente al peligro del aborto. Una de las cosas que más sorprende también de Leyen en muchos de sus escritos es cómo describe algo que todavía no se había descubierto. Prácticamente la genética, lo que hoy llamamos genética del desarrollo, que es una especialidad preciosa de la genética, nos explica cómo el ser humano, una vida humana, la de cualquier ser realmente de la naturaleza, está programada en los genes. De modo que desde el principio, en el momento que se forma ese cigoto, esa fusión de los gametos paterno y materno, ahí está toda la información en forma programada. Pero a partir de esa información tiene que empezar a desarrollarse eso, empezar a expresarse esos genes de una forma armoniosa, de una forma regular, de una forma ordenada, de tal manera que todo el proceso de desarrollo, hoy lo sabemos, es como consecuencia de un programa perfectamente establecido y regulado en espacio y en tiempo. Cuando tenemos una célula, luego vamos a tener 2, 4, 8, 16 y así llegaremos a tener billones de células. Un ser humano es un conglomerado de billones de células, pero es por supuesto mucho más que eso. Pero ese conglomerado, constituido por algo así como 220 tipos de tejidos, sistemas, aparatos, órganos y una complejidad enorme, es el resultado final de algo que desde el principio ya intuyó el doctor Leyen, y es la existencia de un programa en el ADN. Y él incluso ponía un símil, le decía que es también como, por ejemplo, la partitura de un concierto. En la partitura de un concierto tenemos escritas ahí una serie de notas y cuando empieza, digamos, a desarrollarse el concierto, esas notas van a ir armoniosamente y regularmente sucediendo unas a otras. Habrá un director que será el que vaya a dar paso a qué parte de la orquesta tenga que funcionar en cada momento para que al final salga, digamos, un buen concierto. Él comparaba un poco con lo que ocurre con esa especie de, por ejemplo, de serenata de Mozart, que está escrita en un programa, pues lo que hay también para desarrollar un programa de vida humana, ¿no? Las notas serían los genes, el director sería como los que dan las órdenes, que son los genes reguladores, que hoy se han descubierto que hay genes reguladores que dan órdenes a otros genes, y todo eso él no lo intuía, aunque no lo sabía, pero realmente estaba en lo cierto. Hay muchos escritos, yo aquí pongo algunas frases, no puedo leerlas por falta de tiempo, pero realmente es sorprendente cómo ya estaba describiendo algo que más adelante se ha venido demostrando, que la vida comienza en el momento en que toda la información necesaria y suficiente, son palabras suyas, se encuentra reunida para definir al nuevo ser. Comienza, por tanto, exactamente en el momento en que toda la información aportada por el espermatozoide se une a la aportada por el óvulo. Desde la penetración del espermatozoide se encuentra constituida una realidad nueva, no es un hombre teórico, sino que es ya quien más tarde llamaremos Pedro, Pablo o Magdalena, decía él. Cada uno de nosotros tiene un momento de iniciación preciso, que es aquel en el cual toda la información genética necesaria y suficiente se reúne dentro de una célula, el huevo fecundado. Y ese momento es cuando acontece la fecundación. No existe la más mínima duda sobre esto. Repito, no había más pruebas que la existencia efectivamente del ADN, que se acababa prácticamente de descubrir, la existencia de una distribución en 46 cromosomas, en 23 pares de cromosomas de la información de los genes. Hoy sabemos que son 21.000 pares de genes, entonces no se había hecho el proyecto Genoma Humano y no se conocía nada sobre genes reguladores y genes estructurales, que son los que van funcionando para desplegar. Pero eso todo ya él lo había intuido. Pero claro, esa intuición era muy, muy fácil. Realmente él estaba pensando, claro, si al final en el ADN están los genes, está ya escrito todo y además esa información es invariable a lo largo de la vida, porque esto hay que decirlo también, nuestra identidad genética comienza en el momento de la fecundación, pero nos acompaña toda la vida. Morimos con la misma identidad genética que tenía el cigoto del que partió todo, ¿no? Bueno, todo eso lo intuyó con gran, digamos, maestría. Y decía, por ejemplo, esto: en el principio hay un mensaje, este mensaje está en la vida y ese mensaje es la vida. Y si ese mensaje es una vida humana, estamos ya ante una vida humana y un ser humano. Naturalmente, él dedicó prácticamente su vida de médico
a la defensa, como he dicho, de la vida con estos principios de defensa de la dignidad de los seres humanos, de defensa, digamos, del juramento hipocrático. Y en la práctica de la medicina, él, por ejemplo, una frase que repetía muchas veces es que el enemigo del médico no es el enfermo, es la enfermedad. Esto lo repetía sobradamente. Hay que combatir a la enfermedad, no al enfermo. No podemos matar, digamos, a cañonazos a una mosca, ¿no? No podemos matar a un niño porque es un enfermo. Hay que cuidarle, hay que tratarle y hay que procurar paliar sus dolencias. Bueno, fue un gran amigo también de San Juan Pablo II. Antes tendría que decir que quien descubrió por parte del Vaticano, vamos a decirlo, a la figura de Jérôme Lejeune fue Pablo VI, el predecesor de San Juan Pablo II, San Pablo VI también ya, y de hecho le nombró asesor en los temas de ciencia. A la muerte de San Pablo VI, San Juan Pablo II, su sucesor, inmediatamente llamó a Jérôme Lejeune y quiso conocerle, y se entabló entre ellos una grandísima amistad que duró prácticamente toda la vida. Decía cosas muy bonitas de Jérôme Lejeune, el Papa. San Juan Pablo II decía: fue un hombre de fe científica, un gran cristiano del siglo XX, un hombre para quien la defensa de la vida se convirtió en un apostolado. De hecho, como decía anteriormente, pues le nombró presidente de la Academia Pontificia para la Vida, aunque esto fue ya en los últimos momentos de su vida y no llegó, digamos, a desempeñar el cargo. Pero sí ejerció una gran influencia en el ámbito, digamos, de la Iglesia, porque era continuamente consultado. Donum Vitae, por ejemplo, que como saben es uno de los documentos del Magisterio de la Iglesia más importantes en materia de bioética, pues está prácticamente inspirado en muchas de las respuestas que daba doctor Lejeune, naturalmente luego iluminadas por el Magisterio de la Iglesia. El mismo día que el Papa San Juan Pablo II fue atentado, si se acuerdan, en la plaza de San Pedro por una persona, Aliazca creo que se llamaba, un turco. Justamente ese día acababa de almorzar junto con el matrimonio Lejeune. Ahí les ven justo en esa misma fecha, el 13 de mayo, que día de la Virgen de Fátima del año 81. A los pocos minutos del almuerzo, el Papa salió a la plaza de San Pedro y fue cuando tuvo ese atentado, de lo cual el matrimonio se enteró a su llegada después a París. Vamos a decir que, de todas maneras, Jérôme Lejeune mantuvo una enorme relación con el Papa y que él dedicó todos sus esfuerzos entonces a la defensa de la dignidad de la vida humana en todas las etapas de la vida, desde el nacimiento. Fue un oponente al aborto, creó esa asociación del derecho a la vida, como les he dicho, pero no pudo parar, por ejemplo, y también hubo una circunstancia que coincidió y que realmente fue lamentable, porque en el año 74 estaba presidiendo Francia Georges Pompidou, y Georges Pompidou era un defensor de la vida y había detenido el proyecto de ley del aborto en Francia. Pero justo en el año 74 murió y ya no hubo quien defendiera, un presidente nuevo, ya no hubo quien defendiera la causa de la vida humana, y salió adelante la llamada ley Veil, que fue la ley que se implantó en el año 75 en Francia, la ley del aborto. En el año 94, como les he dicho, fue el día de la Pascua de Resurrección, cuando murió Jérôme Lejeune, y 3 años después, en el año 97, el Papa San Juan Pablo II, con ocasión de la JMJ que se celebró en París, la Jornada Mundial de la Salud, quiso visitar la tumba de Lejeune. Ahí le están viendo junto con la familia y con otras personas. Fue a rezar a la tumba porque él, repito, tenía un gran cariño. De él decía San Juan Pablo II, por ejemplo, en una carta que le escribió al cardenal de París cuando se abre la causa de su beatificación, porque está abierta la causa de beatificación,
le escribía al cardenal Itiger de Francia lo siguiente: Leyen asumió plenamente la particular responsabilidad del científico, sin hacer caso a las presiones de la sociedad permisiva y al ostracismo del que era víctima. Supo siempre hacer uso de su profundo conocimiento de la vida y de sus secretos en favor del verdadero bien del hombre y de la humanidad. Supo poner su penetrante inteligencia y su fe profunda al servicio de la defensa de la vida humana, especialmente de la vida en gestación, en el incansable empeño de cuidarla y sanarla. Testigo apasionado de la verdad y de la caridad, supo reconciliar ante los ojos del mundo contemporáneo la fe y la razón. Termino ya para no agotar completamente el tiempo, estamos prácticamente en el límite. Una de las frases que verán en el libro de Clara Leyen, su hija, fue su última frase cuando falleció. Él dijo, y lo tenía con orgullo: yo jamás he traicionado mi fe. Y la frase que también repetía muchas veces, que ha salido en la película, cuando en un programa de televisión decía: nosotros somos médicos, yo no hablo desde un púlpito, yo hablo de niños de carne y hueso y yo no los quiero matar porque son enfermos. Hay una historia muy bonita que es en relación con un caso en el que le tocó testificar en Estados Unidos. Le llamó un juez de una ciudad determinada del estado de Tennessee para que compareciera en favor o en contra, digamos, de una causa que estaba abierta, el caso Davis versus Davis. Era un matrimonio que se acababan de separar, tenían unos embriones congelados. La mujer quería conservarlos y donarlos para que alguna pareja que tuviera problemas de fertilidad los pudiera dar salida a esos embriones, que eran vidas humanas, congeladas, y el marido, sin embargo, quería que se destruyeran. Entonces un juez, repito, le llamó a Leyen, se enteró de que este señor tenía, digamos, un gran prestigio en el tema del inicio de la vida, para que él compareciese y dijera si realmente un embrión congelado o no se trata de una vida humana. Y en ese juicio testificó. Por supuesto, él dijo que un embrión humano, da igual que tenga 4.000 o 4 millones de células o 4 billones, es una vida humana, y al final el juez le dio la razón a la madre y los embriones fueron conservados y luego se dispuso de ellos, de alguno de ellos al menos, para la fecundación de una madre no fértil. El juez es muy curioso. En la película que acabamos de ver un trocito, viene más adelante muchas cosas, se le hace una entrevista a este juez, J. Christenberry, y dice de Leyen, y con esto termino: era un ser excepcional, como no se conoce otro igual. Este hombre tenía un don, era como uno entre 10.000, era un apóstol que servía a su rey, era como un discípulo de Jesucristo. ¿Por qué decía esto? Pues lo decía por la razón siguiente. Antes del juicio, el juez quiso saber cómo pensaba Leyen y le llamó, fue a visitarlo al hotel donde residía y le preguntó: ¿usted a quién sirve? Y Leyen le contestó: yo sirvo a mi rey. Una frase un poco enigmática que al final pues nos desvela el juez Christenberry: su rey al que servía era Jesucristo. Bueno, termino con las siguientes dos frasecitas de Leyen que me parecen píldoras morales, píldoras como médico interesantes. Los enemigos de la vida saben que para destruir la civilización cristiana lo primero que hay que destruir es la familia, empezando por su punto más débil, que es el niño. Y entre los más débiles debe elegir el menos protegido de todos, el niño que nunca se ha visto. Os he escrito no porque desconozcáis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira viene de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Ese es el anticristo, el que niega al Padre. Estas son palabras que decía él. Pero esta última es la que más me interesa resaltar. Los que tenemos esta profesión, médico, ¿qué tenemos que hacer para saber qué se debe hacer y qué debe ser rechazado? Una pregunta totalmente lógica y que se pueden plantear muchos médicos en la praxis diaria, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer ante un caso difícil? Necesitamos una referencia, y tal vez una referencia mucho más fuerte que la ley natural, decía él. Es una frase, pero una frase que lo juzga todo y lo explica todo, que lo contiene todo. Y esta frase es:
lo que hagáis al más pequeño de los míos es a mí a quien se lo hacéis. Simplemente deciros que el 25 de febrero del año 2007 se abrió en París el proceso de beatificación, que ahora mismo está en proceso a la espera de alguna, digamos, demostración. Como saben, la Iglesia es muy exigente, de algún milagro generado por Leyen. Pero aparte de todas esas cosas, a mí me gustaría terminar diciendo que Leyen fue un modelo como médico, como científico, como genetista, que todavía había intuido, aún sin conocimientos experimentales, muchas de las cosas que luego se han venido demostrando, y sobre todo también como persona, digamos, en esa defensa a ultranza de la dignidad y de la vida humana, es algo que todos los médicos deben de tener y que hoy en día está registrado no ya en el código, en el juramento hipocrático, que también, sino incluso en el Código de Deontología Médica de la Organización Médica Española, artículo 36. Lo pueden ustedes consultar cuando dice que todo médico tiene el deber de defender la dignidad y la vida humana. Y cuando ésta ya no es posible, debe de procurarle el mejor bienestar al paciente. Muchísimas gracias y nada más. Quedamos bien.